Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. Y el principito volvió hacia el zorro para despedirse. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Buenas noches. Hacemos una pausa en la coyuntura noticiosa que hay en Colombia para hablarles de una noticia alegre en materia literaria. Durante poco más de una semana hemos venido hablándoles de esta celebración de los 80 años del Principito. Y hoy pues hemos decidido abrir un espacio muy especial en Red Más Noticias para que a modo de colofón lleguemos a otra celebración, y es la celebración también de esta obra. Se llama Expedición El Principito, un trabajo de la escritora colombiana Irene Vasco, que entre otras cosas pues nos ha sorprendido gratamente porque hemos encontrado que es una gran educadora de lectura para jóvenes. Muchos de los colombianos que ahora ya están muy seguramente en su edad adulta han pasado por las manos de ella, y es ella quien los ha enrutado para que lleguen a la literatura. De hecho, recordamos un poco de este trabajo que ella hizo. Ahora ya abuela, sigo dando vueltas alrededor de El Principito. Vuelvo a pasar sus páginas, aunque mis lecturas son diferentes a cuando era niña, adolescente o joven. En ese entonces me maravillaban las aventuras de un aviador y en El Niño del Desierto. Luego me conmovían los lazos de amistad expresados a lo largo y ancho de los capítulos que iba encontrando. Más adelante quería desentrañar los símbolos que se escondían en cada frase. Actualmente lo que me fascina es el vínculo entre El Principito y la vida de su autor, el francés que nació en el siglo XX y que murió en plena Segunda Guerra Mundial. Irene, muchas gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Gracias a ti, y estoy encantada de encontrar a otra persona que disfrute tanto del Principito como yo. ¿Por qué su fascinación por El Principito? Pues lo leí de niña en el colegio y para mí fue como un despertar a la literatura, encontrar que no solamente los cuentos tenían finales felices, sino que había un libro donde el niño moría. Eso fue como, era algo muy raro, y desde entonces pues para mí El Principito se volvió una de las lecturas permanentes a lo largo de la vida. Siempre encuentro algo distinto. Cuando descubrí a quién estaba dedicado y por qué estaba dedicado, a su amigo judío en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, sin saber si su amigo estaba vivo o muerto, todo eso me ha conmovido, me conmociona. En sus palabras, usted utiliza la palabra inagotable. Dice que esta obra es una obra inagotable. ¿Por qué no se agota El Principito después de 80 años de publicación? Pues precisamente por eso. Cuando niña fue esa sorpresa de un niño que muere. Eso no existía en la literatura infantil, por lo menos no en la que estaba a mi alcance. Luego todo ese descubrimiento de los símbolos, de lo oculto, de los mensajes del autor que se fueron desplegando, que cuando uno lo lee de niño no los encuentra, sencillamente es una historia, como debe ser un libro para niños, pero después a lo largo de los años y de las relecturas van apareciendo, y luego la verdadera historia de Saint-Exupéry y todo el significado del Principito en su vida. De dónde sale, por qué y a quién lo dedica, qué personajes de su vida real están envueltos ahí. Y seguramente cuando lo vuelva a leer voy a encontrar otras vertientes. A propósito de esas relecturas, nosotros después de que nos metemos en la lectura del Principito tenemos que regresar siempre a él. ¿Recomienda usted que regresemos al Principito cada vez que vayamos creciendo, cada vez que pasemos esas etapas de nuestra vida?
Pues sí, al Principito o a las lecturas que lo hayan a uno conmovido de manera muy profunda. Yo no suelo releer, sino algunas pocas obras que me han marcado en la vida. Y pienso que no es el Principito el único, aunque este es un muy buen ejemplo para releer, pero siempre uno encuentra otros libros a los que tiene que regresar. Y regresar y regresar y regresar. De cierto modo, el Principito nos ha enseñado que a los grandes nos gustan mucho las cifras. Lastimosamente ya crecimos, pero debemos tenerlo en cuenta. Recientemente, la Cámara Colombiana del Libro, junto con Nielsen y Bookscan, desarrollaron esta lista famosa, esta clasificación de los libros más vendidos, y en este caso en Colombia. Curiosamente, el Principito aparece entre los 25 libros más vendidos en el país, ocupa el puesto 21. ¿A qué se debe eso? Cuando incluso solamente está superado entre los libros de ficción por Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Por qué el Principito sigue apareciendo entre los más vendidos? Bueno, yo creo que por eso, porque tiene tantas posibilidades de llegar a los lectores de distintas edades que se convierte en un referente. Los padres lo leyeron, los abuelos lo leyeron, es un vínculo intergeneracional. Cuando un abuelo invita a su nieto y le dice, mira, este era mi libro favorito, y se lo lee, se lo regala, le habla de su experiencia lectora, es una transmisión de generación en generación, casi como la tradición oral. Y no solamente se hacen libros, se hacen películas, hay la música. Hace un año y medio, bueno, en diciembre del 2021, en el Teatro Colón hubo la ópera El Principito, un montaje que venía desde el Perú, de hecho, grandioso, con elementos muy modernos, de audiovisuales, una adaptación. Es decir, siempre hay una manera más de acercarse al Principito. Irene, ¿quién era Antoine de Saint-Exupéry? Bueno, tengo que hacer una confesión un poco vergonzosa. Cuando estaba escribiendo Expedición El Principito, me enfrasqué en la vida de Saint-Exupéry. Leí todo lo que pude sobre él, leí el libro que escribió su esposa Consuelo, una biografía sobre los dos. Busqué toda la información que pude y me enamoré. Yo estaba absolutamente enamorada de ese aviador tan apuesto, que tampoco era el mejor esposo del mundo, que era muy enamoradizo, coqueto, ¿verdad? Sí, era muy coqueto. Pobre esposa Consuelo. Ella salvadoreña, Consuelo Susín. Sí, ella en la biografía cuenta todo eso. Pero también cuenta historias de amor, como cuando se le declaró, cómo se conocieron y cómo le dijo que se casara con ella. Esa es una de las historias más bonitas de amor que yo he conocido. Se conocieron en una fiesta en Argentina y ella nunca había montado en un avión y él le dijo, vamos al avión. Se montaron y él comenzó a hacer volteretas y ella se asustó mucho y quería que aterrizara y él dijo, aterrizo si me das un beso y si te casas conmigo. La primera noche. Lo tuvo que besar. Lo tuvo que besar y casarse con él a los pocos días. Tengo entendido que él era muy alto y ella muy bajita, ¿sí? Sí, él se burló de ella, se conocieron y un poco groseramente le dijo, ay, qué señora tan chiquita o algo así. Y esa es una historia de amor. ¿Si era tan apuesto como para que usted se hubiera enamorado de él? Absolutamente, hay que ver las fotos. Incluso cuando se accidentaba, él sufrió como 5 o 6 accidentes porque era muy descuidado a la hora de volar, a veces echaba demasiada gasolina y el avión se caía por pesado, o a veces se le olvidaba echar gasolina y se caía también. Bueno, Irene, eso sobre el autor. Pero sobre El Principito, ¿considera usted que esta es una novela en parte autobiográfica? De hecho, una de las características también de Exupéry era que hacía mucha autobiografía con casi que sus 2 primeras obras. Sí, sus obras para adultos, Vuelo Nocturno,
ya no me acuerdo, Tierra de Hombres. Correcto. Sus novelas hablan siempre, no solamente de él, sino de la vida de la aviación. Cuando él nació todavía no había sucedido el primer vuelo en la historia de la aviación. El primero fue en 1903, él nació en 1900. 1900, por supuesto. Es decir, no existían los aviones cuando él nació. Había proyectos y pruebas, experimentos, pero él nació con la aviación y vivió para volar. A los 12 años se escapó de su casa para irse a una escuela de aviación, pero eran aviones recién inventados. Yo siempre llevo estos avioncitos porque así eran, como unos juguetitos, como yo lo llamo palillos y servilletas. No sé cómo no se morían del miedo. Y entonces, El Principito en parte es Antoine de Saint-Exupéry cuando era niño, y el piloto que narra El Principito era el mismo autor. El mismo, porque además lo que él cuenta del accidente en el Sahara fue real. Las fotos están ahí. Él y su amigo, su compañero de viaje, cayeron en uno de los tantos accidentes que tuvo y estuvieron ahí perdidos, casi mueren, es de hambre y de sed. Finalmente unos beduinos los encontraron y los salvaron, pero esos días en ese desierto tuvo que tener algunas visiones de ese Principito que venía a acompañarlo. ¿Cómo es eso que El Principito fue escrito en Nueva York? Yo me lo imaginaba construido, hilado, fabricado en París, en la Francia de la Segunda Guerra Mundial en 1941-42. Él murió en el 44, creo. Correcto, un año después de haber Sí. publicado El Principito. Él, como acabo de contar, siempre se caía, siempre se accidentaba y se inscribía en concursos muy importantes. Había premios para estos locos aviadores que estaban experimentando en esa invención de la humanidad recién encontrada, y se inscribió en un concurso de vuelo que atravesaba toda América. Y creo que en Guatemala fue que tuvo un accidente terrible y quedó todo roto, pero completamente destrozado su cuerpo. Y se salvó, pero tuvo una muy larga recuperación, convalecencia en Nueva York. Y ahí fue cuando escribió El Principito. Después de esos accidentes tan terribles, donde es que fue milagroso que se salvara. ¿Quién eres?, dijo el Principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy muy triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Es algo ya olvidado. Quiere decir crear vínculos. ¿Por qué cree usted que él acude al zorro que ha cargado con un estigma de sagacidad, de astucia, quizás a veces como de una persona que trabaja de manera solapada? El zorro, ¿por qué aparece como una figura de sabiduría dentro del Principito? Pero también solapado. El zorro es el que le enseña cómo es que poquito a poquito se va rompiendo la desconfianza, y que aparece un día un poquito más y al otro día, pero no es una amistad así que se arme de un momento a otro. Y yo pienso que el zorro es un personaje de la tradición francesa. Correcto. Que Saint-Exupéry recurre a sus historias de infancia. Esa es una interpretación mía, no puedo afirmarlo, es solo intuirlo, que lo que le contaba a su mamá allá en ese castillo bellísimo donde vivían él y sus hermanos, porque el zorro siempre está presente en las historias de la tradición francesa. Sus obras, me refiero a las de Irene Vasco, también están muy ilustradas regularmente. ¿Atribuye el éxito que con los años ha tenido El Principito a esas ilustraciones, a esas acuarelas que dejó plasmadas el autor en la obra? Yo pienso que ahí hay una simbiosis, que
que no se puede separar la ilustración del texto en esta obra en particular, que esa belleza tan simple, porque además no son dibujos muy elaborados, son más como de un niño, con cierta ingenuidad, sin que sean obras de arte, y creo que eso sí las convierte en obras de arte. De hecho, el Principito en sí, la silueta existía en la cabeza del autor desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Desde hacía mucho tiempo. Consuelo cuenta que él la pintaba a veces, pero años atrás, que en alguna fiesta, en algún restaurante, que no me acuerdo si fue en Nueva York o en París o en Buenos Aires, como él vivía en tantas partes y siempre iba a fiestas, porque eso sí que le gustaba, donde asistían los intelectuales de la época, una época de grandes artistas, y todos pintaban en la pared y así escribían poemas, era como un gran muro de artistas, y ya la figura del Principito estaba ahí. Irene, para usted, ¿cuál es la principal enseñanza que le puede dejar a cualquier lector el Principito? No hay nada que me entristezca más que pensar que la literatura deja enseñanzas. Yo pienso que cada lector recoge lo que necesita según su sensibilidad, su propia historia, y va encontrando esas, no sé, así como yo lo leí de distintas maneras y cada vez me acerqué de distinta manera al libro, pienso que cada lector tiene que encontrar eso, o si no, el libro perdería su calidad de obra de arte, se volvería como un panfleto de enseñanzas, de mensajes, de beneficios pedagógicos, y la literatura no puede ser eso. Sin embargo, pues ha sido el Principito, y casi que con este trabajo que hemos hecho durante estos días en Red Más Noticias y en www.redmas.com.co, para que las personas se acerquen un poco más a este texto maravilloso, pues nos hemos dedicado a leer esos fragmentos que tanto llaman la atención y tanto han marcado nuestras vidas. Particularmente en mi caso, este segmento que dice: lo que embellece al desierto, dijo el Principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. ¿Cuál es su frase favorita o cuál es ese momento que más recuerda con tanto cariño de esta obra? Pues creo que lo que me marcó en mi primera lectura en la infancia, la despedida, el adiós, y el Principito sentado ahí enfrentando a la serpiente con tranquilidad. Ahora, al final, pues no digo que sea al final de mi vida, pero al final de este recorrido vital, pienso que eso es lo que siempre me va a marcar. Pues entonces que no sea morir mordida por una serpiente. Espero que no, les tengo terror. Pues Irene, a usted le agradecemos por haber estado con nosotros, por supuesto a todas las editoriales que nos han colaborado en este trabajo, particularmente este ejemplar de lujo que tiene Editorial Panamericana. En sus librerías nos ha dejado gratamente sorprendidos, y esperamos que todos los colombianos, pues si tienen la posibilidad de acercarse al Principito por medio de estos ejemplares tan bellos que traen incluso las ilustraciones originales de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, qué mejor momento que este para poder celebrar al autor, celebrar su obra. Y qué invitación le deja usted a los colombianos y a los niños para que vivan cada vez más la literatura. Bueno, dejo a los padres y a los abuelos la responsabilidad de transmitir, y a los maestros y a los bibliotecarios. Bueno, a los adultos que tenemos a cargo a la infancia. Y entre más leamos para ellos en voz alta, entre más narremos nuestras tradiciones, más posibilidades de que crezcan como lectores, se van a multiplicar esas posibilidades. Es decir,
no solo el Principito, sino la tradición oral y la literatura en general, y que se creen vínculos entre las generaciones y con los libros. Ahí quedamos un poco domesticados. Un 6 de abril de 1943 vio la luz en Estados Unidos El Principito, lo vino a hacer un poco después ya con las editoriales francesas, o especialmente con una Gallimard, que es la casa editorial que en Europa empieza a hacer sonar al Principito. Sí, y que además publica todas las obras de Saint-Exupéry y tiene un logotipo especial para los libros de él, como un avioncito o algo así. Este trabajo en particular, volvemos a las cifras que tanto le gustan a los grandes, y es que El Principito ha sido traducido a más de 500 idiomas y ya después de 80 años lo han vendido en unos 140 millones de ejemplares. Irene, muchas gracias y me declaro dispuesto a ser domesticado por usted a través de la amistad que nos pueda brindar. Muchísimas gracias por la invitación y voy a volver a leer El Principito para ver qué más encuentro. Muchas gracias. Y a ustedes una feliz noche. Los dejamos con más en Red Más Noticias. Mirad atentamente este paisaje, a fin de estar seguros de que habéis de reconocerlo. Si viajáis un día por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el Principito ha vuelto.